estará acompañando nuestro compañero Juan Manuel Mercado, nuestra compañera Adaluz Bermejo, mi persona Ezequiel Ollaga. Juntos les estaremos hablando sobre identidad cultural, pero para ello les estaremos hablando qué es identidad y qué es cultura. Se define como identidad a la serie de características, rasgos, informaciones que destacan a algo o a alguien, ya sea una persona, una sociedad o una organización. La identidad es la esencia que te hace ser único, ayuda a la persona a determinar sus decisiones, grupos sociales, relaciones con otros, etc. Y responde a una necesidad básica de saber quiénes somos, qué queremos y dónde queremos. Un individuo se distingue de otro por su personalidad, por su idioma, por su género, por su aspecto, por su color de piel y por su nacionalidad, etc. Esta identidad se refleja en individuos que no tienen una dirección en la vida. Representa una crisis en su personalidad, así como una disposición a la depresión, a la angustia, a problemas psicológicos, a baja autoestima y a un sentimiento vacío existente. Esta identidad se refleja en individuos que no tienen una dirección en la vida. Representa una crisis en su personalidad, así como una disposición a la depresión, a la baja autoestima, al sentimiento vacío existencial y también problemas psicológicos. Podemos concluir diciendo que identidad es la respuesta a quién soy yo, qué soy yo y con qué me identifico. Cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Además, es un grupo de lenguas, tradiciones, vestimenta, costumbres, música, tecnología, ideología, historia, religión, creencias, conocimientos, ubicación geográfica, moral y otros elementos más que la componen. Teniendo en cuenta el significado de los términos identidad y cultura, podemos decir que identidad cultural es la que consiste en un conjunto de valores tradicionales, creencias, símbolos y maneras de comportamiento que existen dentro de un grupo social. La importancia de la identidad cultural permite el aprendizaje del pasado, nos une como región y país y nos identifica con lo que somos. La identidad cultural también es de espíritu, alma, amor por lo nuestro, meta común y acuerdo en lo fundamental para lograr el desarrollo. Es identificación plena con el pasado, el presente, el porvenir de una sociedad. Los países adelantados de Europa, Asia y Norteamérica, por ejemplo, alcanzaron su desarrollo con base en su identidad cultural, cada uno con su propia realidad, historia, geografía, hábitos y razas e idiomas. Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Zuli Bernal, Angie Celedón, Edith Julio y quien les habla, Lisette García. El tema que nos tocó a nosotros fue el multiculturalismo e interculturalismo. Angie, te toca hablar sobre el multiculturalismo. La primera expresión del pluralismo cultural, que se promueve a la no discriminación por razones de raza, cultura, celebración y reconocimiento de la diferencia cultural, así como el derecho de ella. El multiculturalismo se ubica dentro de la filosofía del pluralismo cultural. Es tanto una situación de hecho como una propuesta de organización social. Dentro del paradigma pluralista, el multiculturalismo surgió como un modelo político de política pública y como una filosofía de pensamiento social. El movimiento multicultural apareció en los tempranos 1970 en Canadá y Australia. Poco más tarde en los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. Resulta interesante las historias que recogen Azermendi en el 2002 acerca del surgimiento y controversia del multiculturalismo. Concretamente, el término lo acuñó el gobierno anglófono canadiense para referirse a una nueva política de finales de 1960.
En el uso actual más generalizado, multiculturalismo suele entenderse como el reconocimiento de la coexistencia de grupos culturales diferentes dentro de un mismo Estado nacional. El problema surge cuando bajo el concepto memorial se engloba también otros grupos sociales como los pueblos originarios, asimismo llamados indígenas. Los procesos sociales, políticos y económicos han construido un complejo escenarios que requieren de procesos técnicos y teóricos. Les voy a dar un ejemplo sobre un multiculturalismo. En Toronto, Canadá, es una de las urbes más multicultural del mundo. Tiene con casi un 40% de sus poblaciones de origen extranjeros. El multiculturalismo se ha concebido como una oposición a la tendencia presente en las sociedades modernas hacia la unificación y la universalización cultural, que se celebra y pretende proteger la variedad cultural, al tiempo que se centra sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de las minorías respecto a las culturas mayoritarias. En la génesis y la expansión del multiculturalismo fueron especialmente influyentes en las líneas seguidas en Norteamérica, en algunos países de Europa Occidental, particularmente en Reino Unido. Posteriormente se han unido y se han sumado importantes conferencias pluriculturales y multiculturales desde las propuestas latinoamericanas en relación con la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Por último, para finalizar el tema de multiculturalismo, el multiculturalismo ha sido puesto en cuestión desde posiciones directamente políticas y desde posiciones teóricas, de fuerte calado crítico e ideológico. Yo voy a hablar acerca de la interculturalidad. Es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos de identidades culturales específicas, donde no se permiten que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y con ello la integración y convivencia enriquecida entre culturas. Las relaciones interculturales se basan en el respeto, la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso extenso de conflictos. Estos pueden resolverse mediante el respeto, la generación de contextos de horizontalidad, la comunicación, el diálogo y la estructura mutua. El acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, la búsqueda de la concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico, sino más bien en cada una de las situaciones en las que se presenta. Es decir, que la interculturalidad depende de varios factores, como la cultura, los obstáculos comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las diferentes economías. Además, de acuerdo a la perspectiva con la que sea observada, puede entenderse de una u otra forma. Por ejemplo, si se analiza el concepto desde la ética, podemos descubrir que la forma en la que se involucra en el enraizamiento de los valores sociales es a través de la promoción del respeto de la diversidad, donde cada persona tiene derecho a ser como desea y el mismo paradigma vale para todos los colectivos. La ética intenta involucrar valores afines para construir sociedades democráticas integradas y donde la armonía se protagoniza en la interacción social. Yo voy a hablar sobre las etapas del proceso de interculturalismo. El proceso de la relación intercultural en general puede dividirse en 5 etapas. 1. Encuentro, aceptación de la interacción, establecimiento de la identidad, presentación de las expectativas. 2. Respeto, trato con dignidad, trato como sujeto, escucha respetuosa y libre expresión, de percepciones y creencias, reconocimiento de la otredad,
existencia de otros modelos de percepción de la realidad. 3. Diálogo horizontal, interacciones con igualdad de oportunidades, reconocimiento de que no hay una verdad única, empoderamiento, construcción de una relación horizontal de ganar o ganar. 4. Comprensión mutua, entendimiento de él, los o otros, capacidad de disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro. Empatía. 5. Sinergia, obtención de resultados que solo son difíciles de obtener desde una sola perspectiva y de una sola independencia. Valor de la diversidad, donde uno o más que dos. Por último, cabe mencionar que para la interculturalidad sea efectiva es necesario que se cumplan 3 actividades básicas, como la visión dinámica de las culturas, el convencimiento de que los vínculos cercanos solo son posibles por medio de la comunicación y la conformación de la amplia ciudadanía donde existe la igualdad de los derechos. Le damos muchas gracias por habernos escuchado. Nuestro grupo, volvemos a repetir, está conformado por Lisette García, Zuli Bernal, Angie Licedón y el quien habla, Edith Julio. Muchísimas gracias. Gracias.